En esta noche quiero invitarles que abren sus Biblias conmigo, 1 de Samuel, capítulo 2. Y queremos continuar con este libro. Hermanos, quiero continuar con este libro. Es un libro que he estado estudiando y doy gracias a Dios porque aquí encontramos cosas muy prácticas que podemos aplicar a nuestra vida. We can find some very practical things in the book of Samuel, or in 1 Samuel chapter 2. So I invite you to open your Bibles to 1 Samuel chapter 2, and as you find it, please stand. Y así como lo encuentras, si se pone en pie, por favor. Primera de Samuel capítulo 2. 1 Samuel chapter 2. Beginning with verse 1. Okay, I'm going to read it in English. Lo voy a leer en inglés. Si me sigue por favor en su Biblia en español, y dice la palabra de Dios, the word of the Lord, it reads like this: And Hannah prayed and said, My heart rejoiceth in the Lord. Mine horn is exalted in the Lord. My mouth is enlarged over mine enemies, because I rejoice in thy salvation. There is none holy as the Lord, for there is none beside thee, neither is there any rock like our God. Talk no more so exceeding proudly. Let not arrogancy come out of your mouth, for the Lord is a God of knowledge, and by him actions are weighed. The bows of the mighty men are broken, and they that stumble are girded with strength. They that were full have hired out themselves for bread, and they that were hungry ceased. So that the barren had borne 7, and she that had many children is waxed feeble. The Lord killeth and maketh alive. He bringeth down to the grave and bringeth up. The Lord maketh poor and maketh rich. He bringeth low and lifteth up. He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth up the beggar from the dunghill, to set him among princes, and to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and he hath set the world upon them. And he will keep the feet of his saints, and the wicked shall be silent in darkness. For by strength shall no man prevail. The adversaries of the Lord shall be broken to pieces. Out of heaven shall he thunder upon them. The Lord shall judge the ends of the earth, and he shall give strength unto his king, and exalt the horn of his anointed. Let me read once again. Verse 10. The adversaries of the Lord shall be broken to pieces. Out of heaven shall he thunder upon them. The Lord shall judge the ends of the earth, and he shall give strength unto his king, and exalt the horn of his anointed. This is a prayer of gratitude. And this is Hannah's prayer of gratitude. Oremos. Señor, gracias le damos en esta noche. Gracias por una vez más encaminando sus pasos. Y en este momento, Señor, pedimos de su Santo Espíritu que desciende, Señor, sobre nosotros y que nos dé entendimiento y sabiduría, que vaya quitando cualquier cosa, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, y que podamos enfocar, Señor, en lo que tiene para nosotros. Úsame para ser de bendición hacia su pueblo, Señor. No pretendo saberlo todo, Señor, y pido de su sabiduría, de su amor, de su compasión, de su gracia, Señor, para poder explicar su palabra, Señor, darla, Señor, de una manera sencilla, para que todos, Señor, podamos recibir bendición de ella. Gracias por mis hermanos que nos acompañan en este momento y aquellos que nos están viendo por medio de Facebook. Gracias le damos. Siga con nosotros. En Cristo Jesús te pido esto. Amén. Me pueden tomar asiento y gracias mis hermanos. Y una vez más continuamos con este pensamiento y continuamos, ¿verdad?, con lo que es este libro. Ahora el siguiente capítulo de este libro, Primera de Samuel. And we see here, last week we talked about Hannah's gift. Hablamos del regalo de Ana.
Y hablábamos acerca, ¿verdad?, de cómo en su vida, las cosas que ella sufrió, lo que ella pasó en su vida terrenal aquí. Vemos, hermanos, leyendo ahí la historia, y espero que llegó a casa y lo leyó y aplicó los puntos, ¿verdad?, que habíamos presentado aquí, para que vea que en verdad ella tenía razón en por qué estar amarga y enojada. Y yo creo, hermanos, que en verdad cada uno de nosotros, si examinamos nuestro día, nada más hoy, podemos encontrar razones en por qué estar amargos y enojados. Yo puedo contar unas 10, 11. Me dieron un sándwich para noche. Fui a Walmart y llegué a la línea donde dice nada más 15 cosas y estaba una persona con 25. Tengo razones. Todos tenemos razones, todos tenemos excusas en por qué estar amargos y enojados y amargados, amén. Todos tenemos razones por qué. Y humanamente justificados en actuar como la carne desea. Pero leíamos el miércoles pasado, ¿verdad? Y hablábamos acerca de esta mujer y cómo nos enseña a través de su testimonio cómo ofrecer aquel regalo de agradecimiento. Y lo hace. Hermoso, hermoso testimonio de esta mujer. Pero no termina allí su testimonio. Porque hablábamos el miércoles por la noche, no nada más regresó aquel regalo que Dios le había dado, sino que lo cuidó, lo estaba preparando, lo fue alimentando. Y es lo que uno de los puntos que hablábamos. You know, those were one of the things that we were talking about. You see, this woman, she had every right to be angry and bitter. And I'm sure you as young people, you probably have an excuse, you probably have a reason to be angry and bitter right now. Maybe things didn't go that well in school today. And let me tell you, right now, a lot of teachers, a lot of parents are struggling with school right now. They're having a lot of technical difficulties. They're having a lot of heartaches. And they're getting frustrated. And you know what? You have every right to act out and lash out. But Hannah gives us a different example. You see, that's why we need the Bible. Por eso necesitamos la palabra de Dios. That's why we need God's Word. Because humanly speaking, if we allow ourselves to be governed by our emotions, we're going to do the wrong thing. Cuando nos permitimos llevar o ser guiados por nuestras emociones, nuestros pensamientos, vamos a hacer la cosa mal. That's why we need God's Word. Por eso necesitamos la palabra de Dios. This is why you need to be reading God's Word. Por eso usted y yo necesitamos que estar siempre leyendo la palabra de Dios. Porque necesitamos, hermanos, aquel ejemplo. Necesitamos, hermanos, aquel ejemplo de lo correcto, de cómo actuar. Yo creo que lo estoy espantando, I'm sorry. Y vemos, hermanos, que a pesar de lo que está pasando, la cosa es necesitamos ejemplos bíblicos. We need biblical examples. And I thank God for the example of Hannah. Doy gracias a Dios por el ejemplo de Ana. Y continuamos, hermanos, aquí ahora en el capítulo 2, y los primeros 11 versículos, o lo que leíamos en 10, pero el 11 también ahí encierra
acerca de la vida de ese joven, o de ese niño más bien, llamado Samuel. El versículo 11 nada más habla que llegó allí a la casa del Señor y estaba ahí sirviendo al Señor juntamente delante del sacerdote Elí. Y vemos, hermanos, que esta mujer, empezando en el capítulo 2, nos enseña cómo tener una oración de agradecimiento. A prayer with gratitude is like water to flower. Okay, to a flower. When the flower is watered, it shows its gratefulness through the beauty of its nature. ¿Sí me siguen? La oración con gratitud, okay, o la oración ahí envuelta con agradecimiento, es como el agua a la flor, okay. Cuando la flor recibe el agua, muestra su agradecimiento a través de la hermosura de su naturaleza. So when you water the flower, when you water the plant, and you feed it, you nourish it, it does nothing else but react to that water, and it shows its beauty naturally. Y es, hermanos, lo que es la oración con agradecimiento. Cuando usted viene delante de Dios con un corazón agradecido, va a ser como aquella flor que se va a abrir y naturalmente va a expresar la hermosura de lo que está agradecido su corazón. Naturally, a grateful heart cannot contain within itself the joy and happiness it has been given. El corazón agradecido no puede contener el gozo y alegría en sí mismo. Se tiene que expresar. Es como aquella coca, ¿verdad?, que usted compra y empieza a jalarle ahí, ¿verdad?, y después lo quiere abrir, va a salir todo. Es el gozo. Cuando uno recibe gozo en su corazón y está lleno de gratitud, no hay otra sino que expresarlo de una manera hermosa. Trying to hold back what is rightfully to be given to the Lord is wrong and inexcusable for the child of God that has had their prayer answered. Mire, hermanos, lo voy a leer una vez más en inglés para si lo pueden captar. Trying to hold back what is rightfully to be given to the Lord is wrong and inexcusable for the child of God that has had their prayer answered. En español, sencillamente, hermanos, no está bien, no es bien de expresar, ¿okay?, lo que merece el Señor de parte del Hijo de Dios. No hay excusa, y aún, hermanos, está mal si usted no expresa gratitud por una oración contestada. It is. When God so righteously deserves it, Dios lo merece. Dios merece nuestra gratitud y expresarlo a través de un corazón agradecido. It's wrong and inexcusable for you as a child of God not to honor the Lord in such a way. I fear that there are many Christians that do that. Hay muchos cristianos que hacen eso. Ellos oran, pero no dan gracias a Dios por aquella oración contestada. No expresan gratitud. It is wrong and inexcusable for the child of God. Sadly, many Christians have found it hard, or worse yet, think it wrong to show any kind of emotion when giving thanks publicly to the Lord.
Pero hermanos, por eso necesitamos congregarnos en el templo. Necesitamos un lugar donde usted y yo públicamente, físicamente, llenos de emociones, de agradecimiento, de amor, de gozo, un lugar donde podemos venir y expresar abiertamente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y cómo ha contestado nuestras oraciones. Mas, sin embargo, Ana nos muestra la hermosura de su corazón agradecido por medio de la oración. Una oración cual el apóstol Pablo en Filipenses 4:6, que probablemente le influyó, fue de influencia para escribir: para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. But the Apostle Paul was probably influenced, more than likely was influenced, because if there was someone that knew the Old Testament, it was the Apostle Paul. Si había alguien que conocía el Antiguo Testamento, era el apóstol Pablo. It was the Apostle Paul that knew every book, all 39 books of the Old Testament. He knew them backwards and forwards. He could read it upside down. I bet you, although I'm not a betting man, but it's just a figure of speech. But I can almost assure you that the Apostle Paul knew of this prayer. Knew of this prayer. De seguro el apóstol Pablo conocía de esta oración. Yo siento que cuando estaba pasando por momentos difíciles en su vida, y estaba ansioso porque las cosas no estaban yendo como él quería, las cosas no estaban caminando como él pensaba. Había un obstáculo y otro obstáculo, y como Ana, el apóstol Pablo también tenía razones en por qué estar amargado y enojado. Él tenía razones en por qué levantarse la mano hacia Dios. Pero de seguro, I'm almost sure that the Apostle Paul, he remembered the example of Hannah. And many men and women in the Bible that give us examples of a grateful heart. Y lo lleva a escribir ahora en el Nuevo Testamento, en Filipenses 4:6, de no estar afanosos, sino que con acción de gracias presentar nuestras peticiones. See the impact of this woman. Vemos el impacto de esta mujer y su oración de agradecimiento. Ana o después de recibir, hermanos, aquí, Ana, su contestación de su petición en tener un hijo, ella reconoce quién fue el que hizo todo esto posible. Hermanos, es triste cuando una persona no cristiana, ¿verdad?, que no sabe, que no entiende, que no capta lo que es la palabra de Dios y lo que Dios dice en su palabra, y da gracias por muchas cosas y no menciona al Señor. El enemigo lo tiene cegado. El enemigo lo tiene cegado, hermanos, de toda provisión de Dios. The enemy is blinded, or the person that doesn't know God, that doesn't know Jesus Christ, is blinded by Satan. And they'll thank everyone, and they'll say thank you here and there, but they'll never thank God because they're blinded. They're blinded by Satan. Pero ¿qué excusa tiene el cristiano? What excuse does the Christian have? That when you receive your answered prayer, who is the one responsible for answering that prayer? Cuando usted recibe la contestación de su oración, de su petición, ¿qué excusa tiene sabiendo de quién proveyó por esa necesidad?
¿Cómo fue posible lo que usted y yo pedimos a nuestro Dios? Lo hizo posible. Primera cosa que queremos ver. Ana en su oración da testimonio de la soberanía y gracia de Dios. Del versículo 1 hasta el 11, allí Ana habla acerca de todo lo que lleva a cabo en este punto, de la soberanía de Dios. Vemos aquí, hermanos, lo que es la soberanía de Dios. We see the sovereignty of God. The word sovereignty, just in case you may not know what it means, I looked it up for you, and it simply means the quality or state of being sovereign, which means having supreme power and authority. Okay? Supreme power and authority. En español, la calidad o estado, lo que significa la palabra soberanía. La calidad o estado de ser soberano. O el tener poder supremo o autoridad. ¿Quién no quiere autoridad? Who doesn't want authority? Who doesn't want to have power over the decisions that they make? You know what, young people, you want control, right? You want to be able to control when you go to bed. You want to be able to control what you can and cannot watch on TV. You want to be able to control what you can and cannot hear as far as music. You want to be able to control. And you know what? I understand you. Because at one time, I was like that. Back when the dinosaurs roamed the earth. Okay, way back then, when the dinosaurs roamed the earth, I was just like you. And I thought just like that. My mom doesn't let me do this, my dad doesn't let me do this, my parents are telling me this, they're telling me that. Man, I can't wait till I get older so I can get out of the house and do whatever I want to do. Be very careful of what you ask for. Amen. Tener mucho cuidado en lo que estás pidiendo. Be very careful. You see, this is why God is in control. Por esa es la razón en por qué Dios está en control. Vemos la soberanía de Dios, ahora que sabemos lo que significa. This means that God has control over everything in our life. God has control over everything in our life. However, this does not mean that we do not have free will. Because that's the first thing people are going to say. Well, if God has control of everything, well then I guess God's going to send me to hell if He wants to, or send me to heaven if He wants to. No. It's all based on our decision and our decision making. But God has everything under control. And in a minute, I'm going to help you understand that. Quiero explicar eso en un momentito para que usted y yo podamos captar lo que es la soberanía de Dios. Okay? This again means that God has control over everything in our lives. However, this does not mean that we don't have free will or the right to choose. You have the right to choose. You can choose. You can decide. If your parents tell you, you know what, you cannot watch this, but you go ahead and you watch it anyway. Some young people today, man, they're pretty brave. You guys can watch some pretty horrific things on TV, and it won't faze you. You call that scary? You call that gross? That's nothing. But there are some that are still sensitive to certain things, and if they see something on TV that frightens them, and it's going to scare them the rest of the night. The choices you make impact your life. Las decisiones que el joven toma hacen un impacto en su vida. If you decide to stay up late, guess what? You're going to wake up late. You are. If you decide to stay up till 2, 3, 4, 5 in the morning, guess what? You're going to sleep from 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 in the afternoon.
And I know some of you are probably thinking, well, what's wrong with that, Pastor? Let me tell you something, what's wrong with that. As you get older, it's going to catch up to you. As you get older, and trust me, you're going to get old, young people. You're going to get old. I'm not saying that I'm old, but hey, I accept it. It's going to affect you later on in life. The choices you make right now will affect you as you get older, should God permit you to live up to that age, whatever age He has for you. But I'm going to continue to explain it. What this means is that when God deals with His children, He has an appointed time and place for what occurs in your life, in my life. Dios tiene el control de nuestra vida y como sus hijos tiene allí el momento apropiado, tiene el momento ya apuntado, la hora, el lugar de lo que va a suceder en nuestra vida. Now here to help you understand it a little bit more, para ayudarle a entender un poquito más de la soberanía de Dios. It's like getting a driver's license. Es obteniendo una licencia de manejar. There is a set age in place to allow time for maturity and experience to take place in order for you as a young man, as a young lady, to be given the privilege of driving a potentially dangerous object. Get that? How many of you here can't wait till you get your driver's license? Yeah, 1, 2, 3, 4, 5. You're too young, Caleb. You're only 4 years old, man. You keep driving your mama crazy. You can't wait till you get your driver's license. Again, I'm going to read it to you one more time. There is a set age in place to allow time for maturity and experience to take place in order for you to be given the privilege of driving a potentially dangerous object. Es algo muy peligroso conducir un auto. Y por eso está en regla una cierta edad, para que haya tiempo de madurez y experiencia hasta que llegue a tener ese privilegio. Continuamos. When the time has arrived and the exam is passed, then the privilege is given. Again, we're talking about the sovereignty of God. Estamos, hermanos, hablando de la soberanía de Dios. De cómo Dios está en control y permite las cosas que suceden y pasen en su vida. How God is in control and He allows things to happen at a certain time and within a time frame. Any time before those requirements are met could lead to an unnecessary misfortune or further delay in the blessing or in obtaining a driver's license, if only one had waited on the sovereignty of God. I hope that helps you understand what the meaning sovereignty is. Espero que eso le ayuda para entender lo que es la soberanía de Dios. Dios tiene un tiempo. Él ya sabe lo que usted o lo que va a pasar en su vida. Dios ya sabe. Él ya sabe de la bendición. Él ya conoce todo. Es uno que no lo sabe. Pero uno, ¿verdad? Lleno de amargura, lleno de enojo, cosas que están pasando en su vida y le está pidiendo a Dios y Dios no ha contestado y Dios no, uno dice, Dios no me escucha o quizá ni Dios vive o no hay un Dios, excusa tras excusa y se va enojando la persona y le está pidiendo uno y otro y otro y otro y otro día la misma petición y Dios no ha contestado, es porque tiene un tiempo adecuado para ello. Y está dejando el tiempo pasar para que usted y yo maduremos.
Porque si el Señor nos contesta esa petición al tiempo, al momento al cual yo quiero, me voy a meter en un accidente. Voy a pasar por un accidente. Yo no me espero al tiempo de Dios. Yo nada más veo hasta aquí. Dios ve hasta acá. You see, you and I, we only look right here. We only look right here. And as a young person, and look, I love young people. I love you young people. I'm glad that you're here. I'm so glad that you're here. Me, as an adult, my vision is about right here. As a young person, this is how far you see. You don't see further down the line. And look, and there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. That's why you need the guidance of God's Word. That's why you need to listen to mom and dad. Because where you can only see right here, mom and dad see a little further. And mom and dad, they've experienced things that you have yet to experience. Mom and dad have seen things that you have yet to see. Because they know that God sees something much greater further down the line for you. Wait on the sovereignty of God. Espere en la soberanía de Dios. Y es lo que Ana expresa en su oración. And that's what Hannah expresses in her prayer. She recognizes that God is in control. Ella reconoce que Dios es el que está en control. Del versículo 2 hasta el versículo 9. Allí habla acerca de cómo Dios levanta y como Dios baja, como Dios quiebra en dos y como Dios regresa a juntar. Vemos como Dios está en control de todo y al llegar a ello, aún habla del Mesías. You know, Hannah in her prayer, she prophesizes. She prophesizes in her prayer. She mentions the Messiah. Ella hace mención del Mesías. Habla de la gracia de Dios que está para venir. No merecemos lo que Dios nos da, aún el perdón de nuestros pecados. Aquí es donde entra la gracia de Dios sobre nuestras vidas, entendiendo que aún siendo salvos, somos pecadores, salvados por la gracia de Dios. Ana, una vez más, Ana aún ve más allá, profetizando la vida, muerte y resurrección del Mesías. Vemos el versículo 6. Let's look at verse 6. In case you're wondering, well, what do you mean, Pastor? What do you mean that Hannah is prophesying here about the Messiah, about Jesus? Listen to what it says. And you tell me, in your mind, in your heart, you answer. Usted contesta de quién está hablando aquí. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender de Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. The Lord killeth and maketh alive. He bringeth down to the grave and bringeth up. The Lord maketh poor and maketh rich. He bringeth low and lifteth up. Yo no sé de otro hombre que Dios dio para hacer un sacrificio perfecto, que murió, que fue llevado a la tumba
y Él mismo resucitó. You see, Hannah prophesies of Jesus Christ. There is no other person in the Bible that can fit this description. No other person. No hay otra persona que describe a otro menos que a Cristo. Jesus Christ was the only one to come back from the dead. Why? Because He was God Himself. ¿Por qué? Porque era Dios mismo. Dios por su gracia nos mantiene en el estado de ser bendecido sí, de ser bendecidos, pero por medio de su gracia. Y lo vemos en los versículos 7 al 10. Dios muestra su soberanía por medio de la vida de sus hijos. You see, God reveals His sovereignty through your life and mine. And this is the prayer of gratitude that Hannah has. Esa es la oración de agradecimiento que Ana tiene. Porque ella ve la gracia y la soberanía de Dios en la vida de ella. Y cuando usted y yo empezamos a entender y ver la soberanía, el control que Dios tiene sobre nosotros en nuestra vida, y como Dios por su gracia nos está permitiendo vivir, entonces podemos venir en una oración llena de agradecimiento. You see, that was her prayer. A prayer of gratitude. She was thankful. And she said, God, thank you for giving me a son. Thank you for giving me a son. I prayed for a son and you gave him to me. And Lord, I made a promise that I was going to give it right back to you. And she did. Decía, gracias Señor por darme un hijo. Yo pedí, Señor, por un varoncito, por un hijo. Y me lo diste, Señor, me lo dio el Señor. Yo prometí en regresárselo para su honra y gloria. Y déjame decirle algo, no fue el último hijo que esta mujer dio a luz. Dios la bendijo de una manera muy especial. Muy especial. Usted quiere recibir bendición de Dios. Y quizá usted está pensando, pues Dios no me ha bendecido. No. Dado lo que le he pedido, pues se lo ha regresado. Have you given it back to the Lord? What He blessed you with, have you given it back to Him? Or are you keeping it for yourself? ¿O se está quedando con Él? Muchas veces perdemos la bendición porque no se le queremos regresar a Dios. No se lo queremos entregar a Dios. Queremos quedarnos con Él. Y hay peligro cuando el Hijo de Dios no reconoce la misericordia y la soberanía del Señor. Vengamos con una oración de agradecimiento. Vamos a ponernos en pie.